primero de todo somos licenciados en psicología y después hacemos distintas especializaciones con respecto a la deportología. ¿Por qué? Porque nosotros lo que trabajamos son las habilidades mentales para la competencia. Cuando uno me dice, bueno, pero Luciana, ¿qué son las habilidades mentales? Las habilidades mentales son los recursos que todos tenemos en nuestro cerebro y en nuestra mente para después poder desplegarlos a la hora de competir, como ser la motivación, como ser la reacción frente a la adversidad, como ser el manejo de las presiones, el manejo de la frustración, todas las competencias que un ser humano tiene y que tiene que poner en juego en momentos decisivos, como puede ser un deporte individual como el tenis. A ver, nosotros somos una ciencia eh, como cualquier, a ver, como un kinesiólogo, Como como un cualquier ciencia médico. médica. Exactamente. Lo que pasa es que la especialización y el ámbito de la deportología en la psicología es algo muy nuevo, pero si uno hace un recorrido desde Europa hasta la línea americana, hace mucho tiempo el tenis tiene psicólogos del deporte para poder trabajar con los tenistas, porque cualquiera que nos esté escuchando del mundo del tenis sabe que a la hora de no solo entrenar, sino de competir, la cabeza juega un rol importante. Yo soy de la idea de que todo lo que ayuda al tenista, ya sea en formación, al padre del tenista, al coach del tenista, lo ayuda a la formación integral, creo que suma. Pero no es lo mismo un psicólogo del deporte que una persona que se dedica a la neurociencia. En general, los que se dedican a la neurociencia pueden venir del ámbito de la psicología, pero también de la medicina. Las neurociencias lo que trabajan son otras herramientas que le dan al deportista una mejora en su rendimiento. Nosotros trabajamos con la emocionalidad, trabajamos con la mentalidad, como cómo gestionar las emociones a la hora de ir formándose también en esta larga carrera que es la de un chico que empieza a jugar al tenis desde muy pequeño hasta que llega a ser, por ejemplo, un top 100. Y también asistimos mucho a los entrenadores y a los padres, Diego, porque es fundamental que los padres y los entrenadores cuenten con recursos para manejar las dinámicas de las personalidades de sus entrenados. Un chico de 13 años no es lo mismo que un chico de 17, un jugador profesional no es lo mismo de un chico que empieza a jugar un future. Entonces, uno también tiene que saber quién tiene enfrente. Y nosotros trabajamos desde esa parte de cómo gestionar la emoción del joven tenista, del chico que se está iniciándose y también de los padres. Y en cuanto a este tema, porque a nosotros también nos pasa como Vos equipo, preguntame a calzón quitado, te preguntame lo pregunto que todo, te voy quieras. a preguntar todo. Todo. Digo, si yo soy parte de un cuerpo técnico, o el papá de un chico que juega al tenis, o el entrenador. Entonces dicen, bueno, ¿qué hacemos? ¿Trabajamos con un psicólogo? ¿Trabajamos con un coach ontológico? ¿Es lo mismo? ¿Es diferente? Uno se ocupa de una cosa, otro se ocupa de otra. ¿Cómo podemos clarificar eso? Porque si nosotros a veces nos confundimos, me imagino el lío que se le hace en la cabeza a un papá, a un entrenador, a un chico que a lo mejor no sabe si está haciendo bien las cosas, si está recurriendo al profesional adecuado. A ver, Eh, no me voy a tender en contra a los no, coach no, 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 no es ontológicos. la idea, no es la idea tirarse en No es la contra de idea nadie, pero que nadie la se idea es ofenda, ¿no? aclararlo A para que ver, todo el mundo tenga nosotros, claro. exactamente, a ver, a diferencia de un coach ontológico o un counselor, nosotros tenemos muchos más años de estudio. ¿Qué quiere decir esto? Que la licenciatura de la psicología es mucho más larga que alguien que hace en 2 años una carrera para darle herramientas a alguien para mejorar sus conductas. A ver, nosotros trabajamos y aprendemos también a leer lo que es el inconsciente. Nosotros trabajamos mucho con la palabra y también trabajamos mucho con la mente, con eso que no se dice, pero que se pone también en juego en el cuerpo. Entonces, yo creo que el camino que nosotros tenemos es de un estudio mucho más profundo, que si bien, a ver, un coach puede ayudar a trabajar las emociones y es mucho más en el aquí y ahora, nosotros si bien trabajamos el aquí y ahora, porque con los deportistas necesitas trabajar lo concreto, nuestra escucha es completamente distinta. Nosotros estamos entrenados a escuchar lo que no se dice, por ejemplo. Entonces, muchas veces un deportista viene con una problemática, por ejemplo, no sé, me pasó hace poco que me llama un entrenador de tenis y me dice, Luciana, mira, quiero que empieces a trabajar con este chico porque está falto de... Y el coach
la verdad que he entrenado, pero cuando empecé el trabajo, no tenía que ver con la motivación del chico, sino de un vínculo y una relación con los padres que estaba siendo tóxica y que eso no ayudaba que el chico vaya todos los días a una cancha contento. ¿Por qué? Porque tenía un padre encima que todo el tiempo proyectaba en él, en el niño, en el chico de 12 años, lo que él no había podido ser. Entonces el chico venía con una mochila de presiones todos los días a la cancha, que no tenía que ver con que él estaba desmotivado para jugar al tenis, sino que tenía que ver con un problema externo que tenía que ver con lo que pasaba en su casa. Entonces nosotros podemos hacer un diagnóstico y una evaluación y también aplicamos técnicas, ya sea proyectivas o psicométricas, para poder trabajar en lo que necesita cada deportista. ¿Se entiende más o menos por dónde va nuestro trabajo? Entiende perfecto y yo me quedo con esto de la gestión de las emociones, que tan importante es para el deporte, para la vida y para un chico en desarrollo y para un equipo de trabajo. Entonces digo, qué importante que es la presencia de un psicólogo en un equipo de seres humanos, de personas que están en un ámbito y que tienen que gestionar todas esas emociones. ¿Cómo es el trabajo del psicólogo ahí? ¿Cómo desarrolla ese trabajo interdisciplinario? ¿Cómo se mete en el medio? Porque nosotros estamos acostumbrados a el entrenador que le pega la pelota, el chico, el kinesiólogo, el profe, pero Bueno, ¿cuál pero ahí sería sí, perdón, cómo entran Diego. ustedes? A ver, ahí vos me das un pie que es muy importante y que tiene que ver con empezar a naturalizar la función del psicólogo del deporte. A ver, en una época era fundamental que hubiese un preparador físico en un equipo de trabajo para un tenista. Después también empezamos a ver que en las ciencias del deporte la nutrición deportiva ayuda muchísimo al rendimiento y se empieza a naturalizar el rol del nutricionista deportivo. Vemos a Djokovic que habla de la dieta paleo, vemos al otro que habla de tal dieta o de la keto, o cómo ayuda al rendimiento el cambio de alimentación, y se empieza a naturalizar el rol del nutricionista deportivo. Entonces, ¿cómo así que se naturaliza el nutricionista, el preparador físico, no empezamos a naturalizar la persona que ayuda a gestionar las emociones y el trabajo mental que se necesita? A ver, mente y cuerpo son uno, es una unidad, entonces uno no puede separar la mente del cuerpo. Entonces, si trabajamos, ¿qué combustible le vamos a poner al cuerpo para que rinda 4 horas en un Grand Slam? Mínimamente también tenemos que trabajar lo mental para que esa mentalidad y esa emocionalidad se sostenga durante muchísimo tiempo. Entonces yo creo que, primero de todo, yo cuando entro a un grupo de trabajo, empiezo a intentar de que el grupo se transforme en un equipo. No es lo mismo un grupo de personas unidas para X objetivo que un equipo. Un equipo tiene una identidad, un equipo tiene un objetivo en común. Entonces, cuando yo entro a un grupo de trabajo, ya sea porque soy llamada por el entrenador o porque soy llamada por el tenista, mi primer objetivo es transformar ese grupo en un equipo. Que este equipo tenga un objetivo en común, no que el coach entrenador vaya para un lado y tenga un objetivo, yo tenga otro objetivo, si el jugador está lesionado tenga otro objetivo el médico, no, al contrario, que todos tengamos una identidad en común, un mensaje en común y un objetivo para el cual estamos trabajando en función del tenista, ya sea en una academia, en un tenista que se está formando, un junior o un tenista profesional. Entonces, el tip primero es que nosotros nos insertamos en un grupo y lo que vamos a tener que tratar es de que ese grupo se transforme en un equipo. El trabajo interdisciplinario, lo invisible, lo que no se ve, es la puntita de ese iceberg. Es clave para el rendimiento de un jugador en cancha. A ver, me parece que hoy agregamos valor si tenemos un trabajo interdisciplinario y un grupo por detrás, un contexto adecuado que ayude a desarrollar los talentos. Sí, la importancia de que todo el equipo hable el mismo idioma y que haya consenso y que haya armonía, porque eso después se traslada, el jugador lo siente, se traslada a su vida diaria, se traslada dentro de la cancha. Entonces, A ver, Diego, ¿cuántas veces coincidimos te que habrá es, pasado? Sí, coincidimos que es importantísimo que haya una persona en el equipo que cumpla ese rol, que lleve las emociones adelante, que genere un equilibrio emocional, que busque que haya empatía entre todo el equipo,
Que no A es mí fácil. no es fácil, no es fácil, porque son todas personalidades distintas, hay que manejar los egos, porque también no es solo el ego del jugador, sino también a lo mejor del entrenador, del médico, del preparador físico. Es un conjunto de personas que a lo mejor ponen mucho de emoción en juego y a mí me parece que es clave alguien que gestione todas esas emociones. Y Bueno, bueno, nada, coincidimos un poco. nosotros venimos un poco a jugar ese rol. Cuando yo entro a un cuerpo técnico, lo primero que hago es entrevistar a cada uno de los que está trabajando. ¿Por qué? Porque, a ver, como vos decías recién con el tema de los egos, y más en el tenis profesional, hay objetivos individuales que se ponen en juego, que quizás no tienen nada que ver con el objetivo en común del equipo. Quizás yo le pregunto al kinesiólogo cuál es su objetivo individual y nada tiene que ver con el objetivo de equipo que tiene ese team para el cual se formó. Entonces, el manejo de los egos también es una situación muy complicada. Pero yo siempre les aclaro a los entrenadores cuando me llaman para atender a un tenista o para ser parte de un cuerpo técnico, que yo no vengo acá a ocupar el lugar de nadie. Me parece que cada ciencia aplicada al deporte tiene su lugar y tiene su know-how. A ver, yo no vengo a robarle protagonismo a nadie, por el contrario, mi objetivo es ayudar al tenista a que en competencia y que durante el desarrollo de una carrera que es larguísima pueda sortear los obstáculos de la mejor manera posible, porque vos y yo, Diego, sabemos que, a ver, llegar al tenis profesional es muy difícil y millones de chicos cada vez más pequeños empiezan a agarrar una raqueta con la idea de llegar a ser un Djokovic, un Nadal, y tienen como referentes y una vara muy alta, que la verdad que a ver, es un camino larguísimo, donde hay muchísimos obstáculos que sortear. Y si no estás bien de la cabeza y no tenés un equipo y padres que acompañan, probablemente vas a quedar en el camino. Sí. Y vos hablando de obstáculos y todos sabemos lo difícil que es el recorrido de cualquier chico de cualquier deporte, ¿no? Todo lo Totalmente. largo que es y lo complejo. ¿Cómo, cómo participa el psicólogo en todo ese recorrido? ¿Y cómo colabora en todos esos obstáculos? Porque sabemos que, por ejemplo, en el tenis, el tema de las giras es un obstáculo ya, porque que un chico joven tenga que dejar a su familia 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, ya es un obstáculo que a lo mejor la mayoría de los chicos a esa edad no están preparados y esos chicos tienen que estar ya Fuertes desarrollando mentalmente para estar lejos fuertes de casa. mentalmente porque además van a competir y además hay expectativas puestas en ellos y además también después empieza a jugar a lo mejor el tema de las lesiones. Entonces, ahí hay un montón de obstáculos en toda esta carrera, desde que los chicos empiezan hasta que se hacen jugadores profesionales, incluso cuando son profesionales también, porque después mantenerse también está lleno de obstáculos. Digo, Sí. ¿cuáles son los puntos, digamos, centrales en los que el psicólogo trabaja apoyando a los jugadores, a los chicos, en todos estos obstáculos? A ver, vamos a ser prácticos y vamos a contar a la gente que nos está escuchando y viendo cosas básicas, tips básicos. A ver, También le podemos ir pidiendo que vayan que nos dejando hagan preguntas, preguntas, que nos hagan preguntas, obvio. así después dejamos al final un ratito Dale. y interactuamos un poco con todos. A ver, primero de todo, para mí es fundamental cuando un chico empieza a jugar al tenis. No te estoy hablando de los infantiles, sino cuando entra ya en la etapa de la pubertad y la adolescencia. Primero de todo es indagar cuáles son los objetivos de ese deportista. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, no es lo mismo el objetivo de un papá y una mamá o el objetivo de un entrenador que el objetivo de un chico. Entonces, si vos internamente no tenés un motor lo suficientemente cargado de nafta para empezar a encarar una carrera en el tenis, probablemente a la primera gira te vuelvas a casa. ¿Por qué? Porque también hay otro factor. Los chicos jóvenes que empiezan a dar vueltas por el mundo no siempre tienen los recursos económicos para ir o con el coach o para ir con el papá o a ver, con un sostén y una figura de contención en los momentos difíciles.
Entonces, nosotros lo primero que tratamos de asegurarnos es que los chicos estén lo suficientemente fuertes mentalmente y tengan objetivos claros de lo que quieren. Otra, Herramientas. sí, herramientas de motivación altas. ¿Por qué? Porque a la primera de cambio, si vos no te podés sostener, probablemente lo que quieras es llamar a tu papá y que te... Claro. Las giras son muy solitarias. Y si bien los chicos, los adolescentes se acompañan entre ellos, a ver, no siempre hay una figura adulta que está para contener y que está para acompañar en los momentos críticos o difíciles. Otro tip que es importantísimo es poder tener un diálogo constante con los padres. A ver, los padres juegan un rol muy importante en los chicos jóvenes. Entonces, el manejo de la presión de los padres que van a poner en estos jóvenes atletas también es una emocionalidad que tiene una contracara, porque si bien nosotros necesitamos que los papás acompañen, acompañar de una forma invasiva tampoco es bueno. A ver, me ha pasado en torneos acá en Buenos Aires que los padres van a ver un cuarto de final de un tenista y los tenistas al ver a los padres mirando no pueden manejar la presión. Entonces, darle tips a los padres de cómo manejarse con los hijos también es muy importante para que los ayudemos en la carrera. A ver, yo no estoy diciendo que la intención de los padres sea negativa, por el contrario, pero muchas veces uno no sabe cómo gestionar esa ansiedad o esas ganas de que tu hijo sea mi hijo el campeón. Claro. Entonces nosotros tratamos de tener muchas charlas de prevención para anticiparnos a lo que puede llegar a pasar. Otra de las cosas muy importantes es que nosotros tenemos un vínculo con los chicos cuando están en el exterior. Me parece que eso es clave. No siempre uno cuando hay un deportista en formación puede acompañar al tenista en una gira. Entonces tener sesiones a través de videollamadas, entrenar la visualización para que previo a un partido ellos ya se metan en cancha y ya empiecen a activarse mentalmente para ir en contra del rival, no, para estar en un partido, es un recurso que les enseñamos mucho. A ver, en la NBA todos los basquetbolistas trabajan con la técnica de la visualización. Nosotros trabajamos mucho con los tenistas a través de la visualización, a través de las respiraciones, a través de la toma de decisión. ¿Por qué? Porque en cancha vos tenés milésimas de segundo entre un punto y otro para poder gestionar una toma de decisión. Y también trabajamos con los entrenadores, Diego, porque un entrenador puede ser excelente entrenador para un deportista, pero no solo quizás para otro. Claro. Un entrenador puede tener conocimientos técnicos, a ver, de extremada calidad, pero sin embargo no sabe hacer docencia. Que vos seas un exjugador de tenis no siempre te habilita que seas un buen profesor de tenis o que seas un buen coach. Entonces nosotros también les brindamos herramientas a los entrenadores para que puedan tener una llegada a los jóvenes que realmente están emprendiendo una carrera. Porque la adolescencia es una etapa muy, pero muy difícil para llegar al profesionalismo. Y hay que sortear Bueno, miles de obstáculos. sí. Eso te iba a preguntar, porque cuando hablamos de esta población, hablamos de adolescentes. Sí. Ya la adolescencia para un chico que no está, digamos, en este ámbito del deporte y de la competencia, ya es una etapa extremadamente compleja en su vínculo con los padres, en sus vínculos en general, en cómo administra sus emociones y sus vínculos. Me imagino lo difícil que debe ser o lo complejo que debe ser cuando existe todo esto alrededor. O sea, cómo podemos ayudar a los padres, a los entrenadores, porque es una etapa clave en la formación de un jugador, de un deportista, y extremadamente compleja. Primero, a ver, Diego, vos dijiste algo muy interesante que es la palabra ayudar. Yo cuando entiendo ayudar también entiendo la posibilidad de ser empático. A ver, a mí me parece que uno tiene que conocer muy bien las etapas que están atravesando los tenistas. A ver, no es lo mismo trabajar con un tenista profesional que trabajar con un adolescente. Tener una mínima formación de pedagogía de la adolescencia es fundamental. ¿Por qué? Porque los chicos en la adolescencia, como vos decías, transitan un montón de cambios, no solo fisiológicos, sino también emocionales, y el tenista de por sí en formación
empieza a resignar muchísimas situaciones y muchísimas cosas que un joven adolescente probablemente lo tiene a diario como rutina. A ver, me ha pasado muchas veces de tenistas que pierden sus viajes de egresados, que tienen que cambiarse de colegio para poder hacer un doble turno, que de repente se ponen de novios y no quieren irse de viaje porque encuentran su primer amor y obviamente que las endorfinas le suben y empiezan a tener más interés en una chica que en Claro. el tenis. Entonces, a ver, empiezan a tener un montón de variabilidad de intereses que quizás en la infancia, preadolescencia, uno como papá lo podía manejar, y de repente cuando uno ya es adolescente tiene su propio criterio. Entonces, nosotros tenemos que acompañar, entender y ser empáticos con lo que le está pasando al futuro jugador de tenis. Porque muchas veces la adolescencia es a ver, la primera etapa estadísticamente de mayor abandono del tenista. ¿Por qué? Porque se encuentran de verdad resignando muchísimas cosas en función y en pos de ser un tenista profesional. Y no todo el mundo aguanta resignar tantas cosas juntas a la vez. A ver, me ha pasado de tenistas que tuvieron que cambiarse de colegio y no lo pudieron sostener. Me pasa de tenistas que prefieren quizás el boliche antes que acostarse temprano porque al día siguiente tienen un entrenamiento a las 8:30 de la mañana. Bueno, es la Entonces, etapa donde hay que construir hábitos también y esa parte educativa y de instalación de hábitos también es responsabilidad de todo el equipo. totalmente, ni hablar que en gran parte es responsabilidad de todo el equipo, pero también ahí uno empieza a visibilizar quién es el jugador que tiene a ver, esa inteligencia emocional más alta que otro. Vos ahí empezás a tamizar y empezás a ver qué recursos tienen algunos y qué otros recursos no. A ver, Eso hace es, poco me... Sí, decime bien. no, no, digo que eso que estás diciendo es súper interesante porque permite también visualizar algunas características que no tienen que ver con lo físico, porque el entrenador dice, bueno, este le pega mejor, el otro le pega más fuerte, este se mueve mejor, el preparador físico ve las cualidades físicas, pero no hay nadie mirando esto que vos decís, a ver, mentalmente, quién es más ¿Quién es más fuerte, fuerte? quién está más comprometido, quién tiene mejores condiciones. Y eso es un factor esencial en el desarrollo de un jugador. Es que en el desarrollo de un jugador, la perseverancia, la constancia y el compromiso es el ABC para después poder llegar. A ver, vos no escuchás a un Rafa Nadal diciendo que a los 14 años estaba en el boliche en Mallorca. A ver, vos lo escuchás a un tipo que te dice que con sangre, sudor y lágrimas tenía que entrenar, tenía que aguantar a su entrenador y muchas veces con un montón de debilidades y fortalezas, luchando contra viento y marea para hacer un top 10. Entonces, a mí me parece que los chicos en formación también tienen que entender cuál es el compromiso que uno tiene que tener para llegar al profesionalismo. A ver, los menos son los que van a llegar. La mayoría va a quedar en el camino. Entonces, en la adolescencia es una etapa muy clave para hacer una evaluación y para poder ver, a ver, quién tiene ese no sé qué emocional o esa fortaleza mental para poder dar un paso más, para seguir al siguiente escalón. Entonces nosotros ahí tenemos un ojo mucho más fino que quizás el profe o quizás el médico. Sí, ¿Se entiende cuál seguramente, es? seguramente, sí, sí, se entiende perfecto, está clarísimo. Y en esto de los chicos y las chicas, porque la Asociación de Tenis tiene un plan de desarrollo del tenis femenino como muy importante, haciendo mucho foco en el tenis femenino. Digo, ¿qué diferencia hay, si la hay, entre lo que es el desarrollo de los chicos y de las chicas, entre la cabeza de un varón y de una mujer en esta etapa de la adolescencia? Si pueden trabajar juntos, si es lo mismo que trabajen juntos, si necesitan trabajar Mira, en a grupos mí me pasa, diferentes. a mí me pasa algo que es súper interesante. A ver, yo atendí a varias tenistas femeninas que fueron rankeadas, a ver, las primeras 5 tenistas de la Argentina, no se pueden decir nombres porque es secreto profesional, obviamente, y me, me encuentro realmente con situaciones bastante complicadas con el tenis femenino y con el tenis masculino. A ver, como te decía antes, nosotros ya somos
adultos y ya pasamos por la etapa del enamoramiento, de las distracciones, de los novios, de las novias, y a ver, ya pasamos esos momentos, pero las chicas y los chicos jóvenes, a ver, tienen realmente mucha necesidad de vincularse y de interactuar. Eh, no por eso uno pierde el foco de hacia dónde quiere ir y qué quiere lograr. Pero sí me parece que, a ver, eh, el tenis femenino por un lado, el tenis masculino por el otro. Sí, obviamente creo que hay muchos más referentes en el tenis masculino para los adolescentes que en el tenis femenino. Y creo que hoy hay un movimiento mucho más interesante de las chicas eh, por mostrarse, por darse a conocer, porque todos empecemos también a ver al tenis femenino como un semillero que de a poco está creciendo. Porque de verdad hay mucho talento. Por ese talento necesita estar acompañado de un contexto que ayude para poder explotar. Porque uno puede ser talentoso desde su ADN, pero si no tiene un contexto que lo ayude, es muy difícil. Y la verdad que el tenis femenino hoy está teniendo referentes. Paula, en su momento Katy Pela, Guada Pérez Rojas en su momento, y un montón de chicas que fueron haciendo un camino y empiezan a ser modelos. Porque los adolescentes también aprenden por imitación. Cuando empiezan a ver referentes, uy, esta chica pudo llegar, a ver, si ella pudo llegar y vino de Bahía Blanca o vino de el interior, ¿por qué yo no voy a poder? Y empezar a visibilizar referentes en el tenis femenino es muy importante. Es muy importante de que los chicos empiecen a aprender también por imitación. Entonces, a mí me parece que, bueno, hoy hay un movimiento muy interesante de las chicas. Yo creo que está buenísimo porque de verdad los jóvenes miran a quienes están arriba y los toman como referentes. Bien, bien. Volvamos un poco al rol de los padres, porque yo un poco interpreto por todo lo que vos fuiste diciendo, como que en esta etapa el rol de los padres es clave, o sea, no es que el chico va al club, entrena y nada más. Entonces, lo que nosotros vimos durante tantos años de trabajar con jugadores y demás, lo difícil del límite, ¿viste? Es hasta dónde acompaña el padre, hasta dónde no, hasta dónde la presión sirve, hasta dónde no. O sea, ¿cuál es ese límite? Porque me parece que lo difícil es encontrar el equilibrio. Totalmente. A ver, el equilibrio es obviamente la meta a la cual nosotros como psicólogos del deporte anhelamos para cualquier tenista en formación. A mí me parece que hay algo que es muy importante y que tiene que ver con este modelo de padre coach. Cuando un tenista en formación tiene su entrenador o tiene su academia a la cual asiste, me parece que nada ayuda que el padre quiera ocupar el lugar del entrenador. ¿Y qué quiere decir esto? Me ha pasado muchísimas veces que después de una práctica de tenis, lo primero que hace el padre, si es que el chico no es del interior, eh, bueno, ¿y cómo te fue? ¿Y qué hiciste? ¿Y por qué cambiaste el grip? ¿Y por qué este golpe te lo hizo cambiar? ¿Y por qué? Y empieza un rol que se desdibuja, que es el de papá con el de entrenador. En los partidos, en los interclubes, me ha pasado de ver a los padres dando directivas tácticas en un doble cuando hay un coach de equipo. Entonces, un tip para los padres es que si vos realmente confiaste en un entrenador para que acompañe a tu hijo en esta etapa de formación, lo más importante es que no se desdibuje ese rol. A ver, vos sos un padre donde vas a acompañar a tu hijo, donde lo vas a contener, donde si en tus posibilidades está, lo vas a ayudar económicamente. Pero una cosa es eso y otra cosa es el límite de hasta dónde llegas como padre o no. Porque si no, realmente los chicos no saben a quién escuchar y qué expectativas cumplir de cada uno. A ver, ¿a Confunde quién los roles. claro, ¿a quién confundo? ¿A mi papá o
al entrenador. También me pasa con los kinesiólogos o con los médicos. A ver, Diego, la vez pasada llegó un tenista que tiene un equipo de trabajo porque se había lesionado la muñeca. Entonces el equipo de trabajo coincidió que tenía que ver a X especialista en muñeca, a uno de los mejores de la Argentina. Entonces, obviamente, consensuado entre todos, se habló con el padre porque necesitábamos que lo acompañe a ver a este especialista en muñeca. Porque todo el equipo creía que esta persona iba a ser la mejor para la rehabilitación en cuanto a una operación de muñeca. El padre tenía un muy amigo que había escuchado que había otro médico que tenía un tipo de tratamiento de oxigenoterapia que había traído. Entonces, ahí es donde hay un doble mensaje. El tenista, ¿a quién Un escucha? doble comando. Exactamente, un doble comando. Y un chico de 14 años, a ver, ¿a quién va a escuchar? Al papá, al entrenador, a su psicólogo. Entonces lo que nosotros les pedimos a los padres es que también empiecen a formar parte de nuestro equipo de trabajo. Porque si no, el único perjudicado termina siendo el joven tenista. Porque en definitiva, este tenista, en vez de ir a una cirugía quirúrgica con uno de los mejores en muñeca de Buenos Aires, terminó yendo con el amigo del padre. Pero a Claro. ver, esto no es una crítica, sino que, que yo creo que el todo es más que la suma de las partes. Sí, Entonces, si hay un... Sí, y bien, esto de encontrar una buena dinámica entre todo el equipo, porque ahí se genera digamos, un tema que es el entrenador, el jugador, el psicólogo, el padre, y todo ese equipo tiene que fluir. exactamente. A ver, muchas veces uno igual llega a donde tiene que llegar sin fluir, pero después es muy difícil mantenerse, porque si vos tenés mensajes contradictorios todo el tiempo, obviamente que eso después repercute en la competencia. Entonces, muchas veces también me pasa que el padre es el que acompaña al chico en la gira. Porque lo decide así, porque no quiere pagarle al entrenador o porque no puede. Bueno, a ver, ¿cómo también trabajamos con ese padre para que pueda acompañar al jugador de una manera útil y no de una manera contraproducente? Entonces, te encontrás, a ver, con muchísimas características de padres, pero también están los padres que piden ayuda, los padres que entienden que escuchar a la gente en la cual ellos confiaron para su hijo es importante y que respetan los límites de la línea de cal, de que ellos no son los que tienen que estar adentro de la cancha, porque también están los padres que acompañan de una manera sana y saludable a los jóvenes. Y yo creo que esa es la mejor manera, y los que no saben tener la humildad de poder aprender. En realidad, porque eso es lo más beneficioso para tu hijo, no se trata del equipo. Exacto, exacto. Y también está todo este tema de las lesiones que vos recién decías, ¿no? Ponías un ejemplo de las lesiones y todo lo que se genera alrededor de las lesiones, que indefectiblemente un jugador de cualquier nivel en algún momento de su carrera va a sufrir alguna lesión. Sí. Y quizás siempre sea en el momento menos oportuno, menos indicado, en el que más cosas se esté jugando. Entonces, siempre atrás de una lesión se ponen un montón de emociones en juego de todo el equipo. Y a veces lo que sucede, y por eso yo también creo que es importante la participación del psicólogo en el equipo, es que nosotros, que trabajamos a lo mejor directamente sobre la lesión, no tenemos herramientas para manejar esas emociones y solamente tenemos herramientas técnicas para resolver lo que sucedió, pero no tenemos las herramientas para poder conducir las emociones de un jugador, del padre, del entrenador. Y entonces ahí también, en esto de mundo de las lesiones, me parece que el psicólogo tiene que ocupar un rol. Mira, yo siempre digo que, como estoy completamente de acuerdo con vos, que en el camino hacia el tenis profesional siempre vos vas a tener alguna lesión. Y las lesiones obviamente que se ponen en juego en momentos inoportunos, en momentos poco pensados. Te voy a contar algo que me pasó a mí hace muchos años. Yo ejerzo la psicología del deporte hace 18 años ya. Hace 12 años me lesiono yo. Yo soy una tenista amateur. Y me caigo en la cancha de tenis y me lesiono la muñeca y me la fracturo. Conclusión, voy a un centro kinesiológico
lamentablemente no pude ir a Artro en ese momento, pero vamos a decir que hubiese ido a Artro, no nos conocíamos, eh, charlando con los kinesiólogos, el dueño del lugar me dice, ¿no querés hacer una charla para los kinesiólogos y para los médicos? Bueno, dale, mientras que me estoy rehabilitando, a mí que me gusta hacer docencia, dale, perfecto. Eran 12 kinesiólogos. ¿Sabes cuántos vinieron? Pocos, Dos. claro. Dos, Diego. 12 años. Hace 12 años. Hace 2 años, esta misma persona me llama y me dice, Luciana, necesitamos evolucionar. Porque nosotros acá, cuando trabajamos con los tenistas lesionados, no sabemos cómo contenerlos, no tenemos las herramientas para ayudarlos a que mantengan la fortaleza mental en momentos de vicisitudes, en momentos de amargura, en momentos de tensión. Y la verdad que no tenemos los recursos más que la máquina de magneto, la isocinesia Claro, bueno, dicho y hecho, hace 2 años fui de vuelta ya con mi muñeca en perfectas condiciones y eran 20. claro. ¿Por qué? Porque también el mundo de ustedes empezó a entender de que uno no puede saber todo. Así como yo no sé de kinesiología o no sé de medicina del deporte, ustedes tampoco tienen por qué saber cómo manejar la frustración de un tenista lesionado. Para eso estamos nosotros. Y bueno, es por eso que todo evolucionó y hoy hablamos de ciencias del deporte y Por no solo de suerte. medicina, porque bueno, nada, cada uno desde su profesión o desde su lugar puede aportar un grano de arena y entre todos hacer que las cosas, que el trabajo sea de mejor calidad, en definitiva. Totalmente. ¿Y sabes lo que es muy importante, Diego? La capacidad de la derivación. A ver, yo trabajo mucho con Alejandra Ginze, que obviamente cumple un rol importantísimo en Artro y en el trabajo con ustedes. Y la verdad que nosotras entendemos mucho lo que tiene que ver con la derivación. A ver, yo no puedo ser psicóloga, entrenadora, médica, kinesióloga de un tenista. Para eso están los especialistas. Entonces, me parece que esto no tiene que ver con una cuestión económica, sino con una cuestión de ser inteligente. Bien, Entonces, tener la capacidad de derivar cuando yo veo que hay algo que no tiene que ver con mi campo, me parece que hace a que el deportista esté mejor preparado el día de mañana. exacto, exacto. Bueno, ¿te parece si vamos a algunas preguntas? Dale, Vemos, Diego, a ver, interactuamos un querés poco, ir me voy a poner leyendo los anteojos vos? porque no veo, si no. Yo tampoco veo mucho, entonces, Pero bueno, acá Ariel pregunta, a ver, ¿qué dice ¿cómo, Ariel? a ver qué dice Ariel, ¿cómo podemos incentivar a tener ganas de entrenar si el jugador no tiene ganas de ganar? ¿Qué pregunta? A ver, si el jugador no tiene ganas de ganar, primero hay que indagar por qué no tiene ganas de ganar. ¿Cuál es la interpretación a no querer ganar? Quizás el objetivo de ese jugador en ese determinado momento tiene que ver con mejorar la parte técnica o mejorar su parte física y no ganar. Me parece que la comunicación entre entrenador, tenista es muy importante, porque quizás el entrenador lo único que quiere es que ese jugador en cancha salga a ganar, y quizás ese jugador todavía no entiende que su fortaleza tiene que ver con empezar a mejorar la parte física, por ejemplo. Entonces, charlar de cuál es el objetivo del entrenador y cuál es el objetivo del tenista es muy importante para que se pongan de acuerdo. Eso Alinear va para Ariel. objetivos, alinear objetivos. Sí, a ver, ¿cuáles son los deseos de cada uno? Eh, a ver, otra pregunta de Daniel. Daniel, ¿Qué, hola Daniel. qué diferencia para vos existe entre el miedo a ganar y el miedo a perder? ¿Cómo trabajás sobre esto? Saludos desde California. Bueno, bueno, vamos a saludar a la gente de California que vi que pueden caminar tranquilamente por Están Venice mejor, Beach. están un poquito más libres. A ver, yo creo que el ganar y el perder es como la contracara de una misma moneda, pero acá hay una palabra que las une y que tiene que ver el miedo. Me parece que una cosa es el miedo que te paraliza en el tenis y otra cosa es el miedo que te pone en un estado de alerta. A ver, nosotros el miedo es necesario que lo tengamos para poder sobrevivir,
Eh, pero sí diferenciar cuál es el miedo que te paraliza. A ver, yo siempre digo que cuando uno puede empezar a poner en palabras aquello que no dice, es también una forma de empezar a sortear la barrera del miedo. Entonces, el miedo a perder tiene que ver mucho con las frustraciones internas de cada deportista. Y también hay un texto que es los que fracasan al triunfar. No todo el mundo o no todos los deportistas se bancan el éxito. A ver, uno también tiene que estar preparado para el éxito, que no es nada fácil. Entonces, me parece que primero de todo hay que gestionar un poco, en poner en palabras el sentimiento del miedo. Porque el miedo muchas veces en tenis, que es un deporte individual, donde estás solo vos con tu mente y con tu alma en la cancha de tenis, si vos no lo pones en palabras, si no empezás a detectar por dónde pasa el miedo, muchas veces es muy difícil trabajarlo. Entonces, empezar a decodificar cuál es el miedo. Y muchas veces el cuerpo te da señales de miedo. Muchas veces nosotros le pedimos a los tenistas que nos cuenten cuál va a ser la rutina preejecutiva antes de entrar a la cancha o en cancha para sacarse el miedo. A ver, cuando vos ves todos los gestos técnicos o todas las rutinas ejecutivas que hace Rafa en cancha, eso es adrede, eso no es que lo hace por un Claro. tic. A ver, eso está preparado para poder entrar en juego. Entonces, muchas veces el miedo se puede gestionar con este tipo de técnicas. Bien, muy bien. A ver, Bernardo, Bernardo, a ver. ¿cómo trabajás a distinguir y cambiar la emoción ante un mismo hecho? ¿Cómo, cómo trabajás y cambiás la emoción ante un mismo hecho? A ver, Bernardo, no sé hacia dónde te dirigís con No, la pregunta, pero a ver, yo lo que puedo llegar a entender de esta pregunta es que a mí me parece que los hechos hay que evaluarlos en los momentos indicados. Me pasa muchas veces que después de los partidos me escribe el tenista por WhatsApp y empieza a hacer un análisis y una autocrítica de su frustración si perdió o un ego si ganó. Entonces a mí me parece que hay momentos para trabajar el análisis de lo que pasó en cancha. Yo creo que encontrar el timing entre el entrenador y el psicólogo del deporte para un feedback y una devolución de un hecho es fundamental. A ver, me parece que un mismo hecho se puede ver de una manera u otra de acuerdo a cuándo lo analices. Yo bien, siempre digo que en momentos críticos no hay que tomar decisiones. bien, No bien. sé si le contesté a Bernardo, porque no entendimos muy bien la pregunta de Bernardo. No, bueno, pero bueno, nada. Seguramente quedó claro. Bueno, otra pregunta. Dime, ¿Cómo se manejan los malos resultados en la competencia en los menores? a ver, yo creo, hay una frase que es rara, pero que a mí me sirve mucho para trabajar con los tenistas, que es, uno nunca pierde, o gana o aprende. A ver, los malos resultados en los menores genera una enorme frustración. Entonces a mí me parece que un trabajo muy bueno para que esa frustración pueda ser más tolerable es enfocar también en las fortalezas. A ver, no siempre en las debilidades, en lo que uno no puede, sino que muchas veces uno puede complementar con las fortalezas. A ver, no todos los tenistas son buenos en su revés, en su drive, en su saque, en su volea, en su smash o en lo que fuera. Entonces a mí me parece que una forma de manejar esa frustración es también hacer hincapié en las capacidades y en lo que sí, no siempre en lo que no. Porque lo que sí puede seguir mejorándose y lo que no, que son las debilidades, también pueden ser trabajadas. Entonces, uno muchas veces con los malos resultados necesita obviamente evaluar lo que fue mal, pero también una forma de trabajar con los adolescentes es haciendo hincapié en lo que sí. Y un tip rápido, Diego, que a mí me parece importante que le pueda dar a los entrenadores, es el Bien, siguiente, que es el efecto sándwich. Refuerzo positivo, refuerzo negativo, refuerzo positivo. Esa es una forma de corregir los errores. Hiciste muy bien esto, pero me parece que acá no fue bien. Y de vuelta el refuerzo positivo. muy bien, Podría ser mejor por esto. Entonces, positivo, negativo, positivo. Eso muy bien, siempre funciona. bien. Es un buen consejo ese.
Es un tip Vamos, fácil. sí, está perfecto, está perfecto. Vamos a hacer las dos últimas preguntas porque ya nos vamos quedando sin tiempo. Dale. Una que a lo mejor está en línea con lo que venías diciendo, dice, ¿qué podrías decir sobre el manejo de la frustración entre un deportista de deporte individual y un deportista de deporte en equipo? Perfecto. A ver, en el deporte individual, la frustración, lamentablemente, no es compartida. A ver, la frustración es exclusivamente del tenista, de esta persona que entró en cancha y tuvo una variabilidad de emociones negativas. En un deporte de equipo, quizás la frustración es mucho más fácil de manejar porque la responsabilidad está dividida. Entonces, no es lo mismo un gol que le hacen un equipo porque el volante central se equivocó o porque el arquero después no pudo suplir el error del central que un tenista pierda. Es mucho más difícil gestionar la frustración en un deporte individual que en un deporte colectivo, porque en un deporte colectivo la responsabilidad se divide. Bien, bueno. Y la última, Yes. ¿qué aspectos trabajarías en los deportistas en la inserción al profesionalismo para que sea un jugador más ganador? Wow, todas. A ver, trabajaría mucho la reacción frente a la adversidad, porque el mundo profesional yo siempre digo que está más cerca de lo enfermo que de lo saludable. La verdad que un tenista profesional siempre está más en contacto con el fracaso que con el éxito. Éxito tienen muy pocos. Entonces, manejar las adversidades con las cuales te vas a encontrar en el profesionalismo, hay que estar muy, pero muy preparado. La fortaleza mental, trabajaría mucho la concentración. Eso en cancha. En cancha me parece que la concentración del jugador es fundamental. Y nosotros trabajamos mucho la concentración, la focalización, la visión periférica, la visión central. Eso también son habilidades mentales que nosotros entrenamos y que son necesarias en cancha en un deporte individual. Pero la reacción frente a la adversidad, por sobre todas las cosas, en el profesionalismo. Bueno, bueno. Bueno, clarísimo todo. La verdad que tocamos un montón de temas. Hicimos un Eh, abanico de habilidades hicimos mentales. sí, un abanico enorme. Para mí fue súper interesante. Espero que a todos les haya servido. Había una Ojalá. enorme expectativa por esta charla. Y bueno, nada, algo que quieras decir como cierre. No, a ver, Diego, como dijimos antes, nosotros estamos acá para poder entrenar las habilidades de los deportistas en formación para que sean no solo mejores deportistas, sino también mejores personas. Yo creo que a lo largo del camino hacia el profesionalismo uno no solo tiene que destacar las virtudes técnico-tácticas, sino también los valores como persona, porque en definitiva eso después es lo que queda. Entonces nosotros no solo formamos atletas para el alto rendimiento, sino que también formamos personas. Y creo que de eso se trata un poco la vida y el alto rendimiento también. Y desde ya que le agradezco a la asociación y a vos por haberme convocado a esta charla que espero que les haya servido a todos.